Muy buen día, mi nombre es Pimentel Veiga Gerardo Saúl, del grupo 405 de la clase de delitos especiales, y hoy voy a hablar de los elementos del tipo penal. Primero que todo, debemos entender lo que es un delito. Un delito es una conducta de acción o omisión que está sancionada por la ley. Es una conducta que puede causarle un daño a una persona o a la sociedad, y puede traerle consecuencias legales al autor de dicha conducta. Ahora sí, podemos empezar a hablar de los elementos del tipo penal, que es el tema principal. Vamos a empezar diciendo que los elementos del tipo penal son los componentes necesarios para clasificar una conducta como delito. Estos elementos son establecidos por la ley y son fundamentales para ver si se ha cometido un delito y, en caso de ser afirmativo, qué tipo de delito se ha cometido. La doctrina clasifica los elementos del tipo penal en tres clases. Como podemos ver aquí en pantalla, está clasificado en tres grupos. Primero que nada está el elemento objetivo, a posteriori está el elemento normativo y por último está el elemento subjetivo. Vamos a comenzar la explicación con los elementos objetivos. Los elementos objetivos proceden del mundo externo perceptible por los sentidos. Esto quiere decir que abarca todo lo externo a la conducta. Dentro de los elementos objetivos encontramos la calidad del sujeto activo, la calidad del sujeto pasivo, que en mi opinión son los primordiales para entender y comenzar con la identificación de los elementos del tipo penal. Dentro de esta clasificación, que son los elementos objetivos, encontramos también las referencias al lugar, las referencias a los medios de comisión, las referencias al objeto material, las referencias de tiempo y el bien jurídico tutelado o protegido. Vamos a comenzar explicando qué es la calidad del sujeto activo y la calidad del sujeto pasivo. Vemos en el artículo 198 del Código Penal de Baja California, encontramos el delito de robo. Vamos a proceder a leerlo. Dice: comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo de la ley. Aquí podemos encontrar que dice el que comete el delito de robo. Esto hace referencia a que lo puede cometer cualquier persona. Y en estas frases dentro de los tipos penales es donde encontramos la calidad de sujetos. En este caso establece que, como puede cometerlo cualquier persona, la calidad de sujeto no es específica. Habrá calidad de sujeto activo o calidad de sujeto pasivo cuando sea algo específico. Y eso lo podemos encontrar por ejemplo, en el delito de peculado, que podemos ver aquí. ¿Lo vemos? Bien. Y dice: todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular. Aquí, como podemos observar, establece que todo servidor público, esto quiere decir que tiene el sujeto activo una calidad específica. En este caso será un sujeto activo calificado. Aprovechando que estamos en el delito de peculado, pues vamos a pasar ahora a explicar la calidad de sujeto pasivo. La calidad de sujeto pasivo se va a entender nuevamente cuando el sujeto pasivo va a ser específico. Este delito nos establece que los bienes que va a extraer el servidor público para un objeto distinto al que estaban destinados van a ser del Estado o de un particular. Ahora vamos a proceder con el siguiente elemento, en este caso es la referencia al lugar. Va a haber referencia del lugar cuando el tipo penal establezca un lugar específico para que suceda el delito. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el delito de allanamiento de morada, que estamos viendo aquí. Se fue, y regresó, y se fue, y regresó. Bueno, que dice: al que sin el consentimiento de la persona que legítimamente puede otorgarlo, o empleando engaño, se introduzca en la casa habitación o sus dependencias o lugares cerrados, se le impondrá prisión de 6 meses a 3 años. O sea, aquí nos está explicando, nos está estableciendo literalmente dónde tiene que introducirse y en dónde tiene que suceder el delito. Si es fuera de la casa habitación, o sea, no va a suceder, no se va a dar el delito, no va a ser típico. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no todos los delitos van a tener una referencia del lugar. Podemos observar en el delito de robo, que ya mencionamos hace rato, en ninguna parte hace referencia a que el delito de robo tiene que suceder en un lugar específico. Por lo tanto, no va a haber referencia del lugar. Sigue ahora la referencia al objeto material. El objeto material va a ser una cosa, una persona o un bien o un interés penalmente protegido.
Por ejemplo, en el delito de robo podemos observar que la cosa ajena mueble va a ser el objeto material, va a ser en donde recae el daño del sujeto activo. Acabamos de mencionar ahorita el allanamiento de morada, el objeto material va a ser la morada o las dependencias, ¿no? Va a haber ocasiones en donde el objeto material sea el sujeto pasivo. Esto no quiere decir que en todos los delitos el objeto material va a ser igual al sujeto pasivo. Por ejemplo, en la violación, el objeto material es el sujeto pasivo porque es la cosa, por así decirlo, en la que recae el daño de la conducta delictiva del sujeto activo. Ahora veremos las referencias de tiempo. Esto también es sencillo y no lo vemos en muchos delitos, creo yo. Y como podemos observar aquí, el delito de aborto va a ser la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. O sea, aquí está estableciendo un tiempo específico en donde se tiene que dar el delito o cuándo se tiene que dar el delito. Si se comete en la semana 11 de gestación del embarazo, no va a haber conducta típica, no va a haber delito. Si se comete en la semana 13 del embarazo, sí va a haber conducta típica y sí va a haber delito. De una forma más resumida, o de una forma más simple, entre comillas, un tiempo determinado o una fecha límite, por así decirlo, en la que se puede cometer una conducta sin que sea delictiva. Y para cerrar con esta clasificación de elementos objetivos, vamos a cerrar con lo que a mí me parece lo más importante, que es el bien jurídico tutelado o el bien jurídico protegido. Esto se va a ver en el Código Penal principalmente y podemos verlo, por ejemplo, en los delitos que acabamos de mencionar, en robo. Podemos observar que el bien jurídico tutelado va a ser el patrimonio, porque la conducta del sujeto activo hace daño al patrimonio de la persona. Esto lo podemos observar también, aquí por ejemplo, podemos ver que dice título sexto, delitos contra matrimonio. Todos los delitos que estén dentro de ese capítulo van a ser delitos patrimoniales, van a hacer daño al patrimonio de una persona. Y algo que a mí me parece muy curioso y importante mencionar es, por ejemplo, acabamos de ver el delito de peculado y este es su título. Como podemos observar, dice delitos por hechos de corrupción, pero como tal no nos dice de una forma clara, mira tú, cuál es el bien jurídico tutelado. Por lo tanto, a mí me gusta decir o comentar que no todos los títulos nos establece de una forma concreta cuál es el bien jurídico tutelado o el bien que protege la ley, ¿no? En este caso, peculado pertenece a este título, pero el bien jurídico tutelado va a ser el Estado principalmente, ¿no? O la seguridad del Estado o la seguridad pública. Depende. Por premuras de tiempo, vamos a explicar de una forma un poco más general los elementos subjetivos del delito. Vamos a comenzar diciendo que los elementos subjetivos ya van de la mano de la conducta de la persona, ya es algo interno de la persona. En este caso tenemos el dolo, la culpa y la preterintencionalidad. El dolo vendría siendo la voluntad de la persona de realizar una acción. En este caso son los delitos que son cometidos de una forma voluntaria y libre. Podríamos decir, por ejemplo, que el delito de robo es un delito doloso porque la persona que comete el robo, que comete el delito, lo comete queriendo hacer un daño. Y los delitos de culpa o los delitos culposos son delitos en donde el sujeto activo no tiene la intención de causar un daño. Por ejemplo, una persona va en su coche y por accidente atropella a alguien sin entender la intención y la persona fallece. Como el sujeto activo no tenía la voluntad ni la intención de causar el daño, es un delito culposo, es un homicidio pero culposo. Y la preterintencionalidad, que la preterintencionalidad yo la encuentro en medio, por así decirlo, de estas dos, el dolo y la culpa, porque la preterintencionalidad sí cuenta con una voluntad. El sujeto activo tiene la voluntad de causar un daño, pero el resultado de este daño es más grande del que él esperaba. Por ejemplo, una persona tiene la intención de tener un conflicto a golpes con otra persona y por accidente el resultado es más grave del que él espera y la persona fallece en vez de nada más tener una lesión. Y ahí es cuando hay preterintencionalidad, porque el sujeto activo tenía la intención de causar un daño, pero el resultado es más grande del que él esperaba. Y por último tenemos los elementos normativos. Los elementos normativos forman parte de la descripción de los tipos penales. Son aquellos cuya comprensión se hace depender del contexto de alguna norma jurídica y cultural. O sea, los elementos normativos dependen de una valoración.
Puede ser una valoración cultural o puede ser una valoración jurídica. Lo cultural lo encontramos en palabras que vienen del lenguaje común, que vienen de parte de la sociedad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el delito de robo, en donde hace mención a algo ajeno. Y la valoración cultural lo podemos entender como algo que nos va a hacer referencia a una misma norma o a una misma ley. Por ejemplo, en el delito de violación encontramos el término de cópula, que ahí mismo nos explican y nos dicen qué debemos de entender por cópula. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias.